El siguiente mito es una creencia nacida de los protestantes. Es que los gigantes de la Biblia son híbridos entre demonios y hombre. Suena muy fantasioso, de hecho, ya que lo digo en voz alta, pero si le preguntas a un protestante, muy probablemente te diga que los gigantes que aparecen en la Biblia son los hijos de los ángeles caídos y los humanos, entonces serían, pues, mitad demonio. Sencillamente por una única cita que aparece en Génesis 6:4. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Estuve checando con otras traducciones, y las palabras de esta cita no cambian mucho. El contexto no suele cambiar mucho entre traducción hasta que nos vamos con las Biblias protestantes. Pero algo que me llamó la atención es que lo único que cambia es la palabra Nephilim, que podría traducirse como derribadores. Este nombre aparece también en Números 13:33, donde se hablan de los hijos de Anak, pero no son mencionados en otro momento, no lo mencionan, por ejemplo, cuando pelean contra Goliat, ni los mencionan cuando se acercan a los gigantes en los tiempos de Moisés en Deuteronomios, ni en el libro de Baruch, a pesar de que sí se sigue hablando de gigantes. Las malas traducciones las pude encontrar a partir de cierta Biblia, de la Reina Valera de 1960. Estuve comparando también Biblias protestantes. Entonces, esta Biblia explica que ellos son los hijos de, que los gigantes son los hijos de las de las hijas de Dios y los hijos del hombre. Pero ¿quiénes son estos hijos e hijas de Dios y del hombre? Los hijos de Dios eran los hijos de Adán, ya que, y toda su prole, recordemos que Adán y Eva fueron pues desterrados del paraíso y tuvieron que vivir una vida mortal dentro del paraíso. También recordemos que Caín tuvo una vida mortal fuera del paraíso. De hecho, Caín se casa fuera del paraíso. Y la misma palabra dice que sus familias pues proliferaron, que se casaron con los que habían fuera de ahí. Cuando Caín sale del paraíso, le dice a Dios, oye, me van a matar. No, yo pondré una seña en ti para que te protejan. Explicando que había gente fuera de los jardines del Edén. Entonces, si estas personas formaron una familia y conocían básicamente de cara a Dios, lo más normal y lógico es que también les hablaran de Dios, que les enseñaran sus ideas y las costumbres de una religión protoabrámica. Este concepto me lo acabo de inventar, pero me refiero a la existencia de un solo Padre, creador de todo, quien ama a su creación y busca la bondad en ellos. Entonces, si suponemos que existen la raza, que podríamos decirlo así, como los descendientes de Adán, podríamos decir que ellos son los hijos de Dios, no explícitamente ángeles, mucho menos demonios. Y los hijos del hombre podemos representarlos como la gente que era completamente ajena al paraíso. Sí, digamos que La ahí verdad que sí, yo puedo añadir. Dime.
Di tú, Yo di la tú. verdad casi me muero convencido de que sí existían los gigantes. No, es que los gigantes sí No, podemos decir que existieron. existieron. Incluso podemos decir que fue una raza, quizás no que medían lo mismo que una casa, pero sí que eran una raza. De más de 2 metros, de una altura promedio más alta que lo Sí, promedio. Sí, sí, sí. Mm, Sí, eran personas un poco como Goliat, por ejemplo, que medía así como 2,5 metros, pero es. no un despropósito de un gigante como los cuentos de los hermanos Green o algo así, de seres de 30 metros, no, eso sí no. Y digamos que sí entonces, es importante aclarar que lo explica, por ejemplo, Santo Tomás, doctor de la iglesia, el pastor Hermas, que es padre de la iglesia, o lo explica también exorcistas modernos, como el padre Fortea en su libro La Suma Demoníaca, que los ángeles son espíritus, tanto los demonios como los ángeles santos, y que por tanto ellos no tienen material genético, no pueden engendrar. Y que incluso el anticristo cuando venga va a ser hijo del diablo, pero en un sentido espiritual. O sea, ellos no tienen forma de procrear hijos. No, no, Dios no les ha dado ese poder, digámoslo así, solo se lo ha dado al ser humano. Ellos no tienen esa facultad porque no tienen material genético ni tienen cómo hacerlo. Para ellos es imposible hacerlo. Entonces, eso va ahí. oye, Francisco, entonces una pregunta que pues no sé Claro. si me lo puedes responder o si no puedes después. Entonces, ¿cómo sería eso de los incubos y los sucubos? No, pues eso no es, digámoslo así, doctrina de la iglesia, pero puede Ujú. decirse que son espíritus que, digámoslo así, eso lo explica el padre Fortea en la Suma Demoníaca, son una especie de demonios que atacan en áreas de la sexualidad humana. Pero repito, o sea, ellos no, incluso ni siquiera lo que más podrían hacer es engendrar con material genético de otras personas, pero ellos mismos no tienen material genético, ¿sí me hago entender? Ni tienen Correcto. posibilidad de engendrar hijos. Otra cosa es, bueno, ahorita viene otro tema muy relacionado con lo que acaba de decir Alejandro, es el tema de Adán y Eva. Del modernismo viene la creencia de que Adán y Eva no existieron o que Adán y Eva fueron pueblos. Esa es una idea modernista que se ha metido en la iglesia, pero según la doctrina de la iglesia, Adán y Eva no son una fábula, sino que son seres reales, debido a que el origen del pecado original fue de carácter individual. Es decir, no fue cometido por un grupo colectivo, sino por personas de manera personal. ¿Sí? Entonces, si le quitan cuando le quitan este carácter personal al pecado original, están negando esa doctrina y por tanto están haciendo inútil la venida de Jesús a la tierra. Que de hecho para el modernista la venida de Jesús a la tierra es totalmente inútil, ¿sí? Porque pues él no cree en muchas cosas. Esta información la pueden corroborar en la Constitución, esto está en la Constitución de Verbum y en la encíclica Humanae Generis, que son doctrina de la Iglesia. Recordemos que una encíclica es doctrina de la Iglesia. Adicionalmente, estudios hechos en 1995 sobre cromosomas de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojaron datos estadísticos de que descendemos de un solo hombre. Por tanto, la creencia de que esto es una fábula no solo es errada, sino también contraria a la genética. Y ahí me permito también hacer una corrección a Alejandro, porque una corrección a lo que dijo Alejandro en cuanto a que ya había personas fuera del Edén. Esto es falso. La humanidad venía ahí, sino que lo que pasó fue que Dios lo quiso proteger a él de cosas exteriores, como bestias, inclemencias del clima, y ya los hijos como lo que sí es cierto es lo de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, pues eran la descendencia, digámoslo así, de Set y de los otros hijos que tuvieron Adán y Eva después. Y posteriormente los hijos que tiene Caín con alguna otra mujer de la descendencia de Adán y Eva son lo que llama la Biblia las hijas de los hombres, porque no estaban como en esa misma comunión con Dios, a pesar de que ya todos habían caído. ¿Sí? A pesar de que ya todos estaban en la tierra, habían unos que tenían, como hoy día, unos que tenían una relación más cercana con Dios que otros. Entonces, pues lógicamente los pueblos que habían descendido de Caín eran más alejados de Dios y tenían una visión de Dios un tanto distinta. Entonces, de la unión de estos dos pueblos sale, por decirlo así, este grupo de personas que tienen una altura en promedio más alta, porque en sí es como la unión de dos formas genéticas bien diferentes, porque pues al principio ellos tenían su descendencia entre ellos mismos. Yo siempre me imaginé, creo que estamos diciendo mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más conciso. Siempre me imaginé que
cuando explicaba que había gente fuera, porque dice, ellos me van a matar. Era algo así como que la gente o no era completamente humana, Homo sapiens, como lo era Adán y Eva, como lo era él mismo, sino que había salvajes como cavernícolas. Hay que recordar que hubo una raza de cavernícolas, no me acuerdo cuál fue, que convivió con los Homo sapiens hasta que estos se fueron diezmando y solamente quedaron Homo sapiens. Claro, pero digamos que lo que no tenían, digámoslo así, eran como una raza, puede ser de simios o de bestias, pero no tenían la semejanza de Dios, digámoslo así, no tenían las potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad. Y también dice, una vez le hicimos esta pregunta con Michael, a un sacerdote de la comunidad de los Santos Ángeles, de la Santa Cruz, y él nos explicaba que podía referirse también a los ángeles caídos, a los demonios, que en el Antiguo Testamento también ellos mataban gente. Y por ejemplo, en el caso de Lot, el que mató a los hijos, perdón, de Job, el que mata a los hijos de Job, pues es el demonio, y eso lo explica la Biblia. Entonces, pues también hubiera podido ser presa de los demonios. Pero en sí, que hubiera otra raza con memoria, inteligencia, voluntad, creada a imagen y semejanza de Dios, eso no es doctrina de la iglesia. Sí, o sea, no hace parte de la doctrina de la iglesia. Ok. Siempre me los imaginé como salvajes, como animales. Sí, yo también pienso que eran animales o incluso ángeles caídos. Que acá se ve tanto pues la importancia de que la iglesia siempre sea tan sabia y que siempre pues haya algo ya preestablecido y que pues la iglesia siempre tiene la verdad porque pues imagínense nosotros tres sacando nuestras propias conclusiones imaginarias de lo que se nos viene primero a la cabeza y sacando conclusiones pues erradas cada uno, ya hubiéramos hecho cada quien pues nuestra propia secta.